Similar al proceso que llevamos a cabo en el primer intento de tocino, después del tiempo de curado en el refrigerador. En este caso fueron 7 días en total los que duró la carne dentro del refrigerador, dentro de las Ziplocs con la sal para curado. Y pues vamos a pasar a lavar y enjuagar muy bien la superficie de cada uno de los trozos de carne. Y nos vamos a ayudar con unas servilletas de papel para remover la mayor cantidad de humedad de la superficie de cada una de ellas por todos los lados. Seguimos removiendo la humedad de la superficie y aquí es nuestro último trozo de carne que estamos preparando y alistando para el refrigerador. Así es como quedan ya secas, lo más que pudimos secarlas con las toallas de papel. Y importantísimo, la limpieza. 2 razones principales: la primera, para asegurar de que no se formen bacterias, pero la segunda, que para mí sería la más importante, es que mi esposa me siga permitiendo hacer experimentos en su cocina. Aquí está nuestra proteína, las 3 piezas de pork belly que habíamos dejado curado por 7 días dentro del refrigerador. Luego las sacamos, les dimos una enjuagada y al último las dejamos secar por 24 horas más. Y ya estamos listos ahora sí para pasarlas a cocinar. Como pueden ver, pues está la carne completamente seca, ya sin humedad en el exterior. El día de hoy este va a ser nuestro setup para el cocinado de los tocinos, de los pork bellies. Esta es la segunda parte del video, como lo habíamos comentado. Ahora sí vamos a ver qué tal nos queda. En las proteínas que sí aplicamos la sal para curado especial. Y pues bueno, aquí tenemos al Weber Performer que tenemos aquí a este lado. Y tenemos al Smokey Joe, al cual le hice la modificación para hacerlo un mini ahumador con una olla tamalera, como ven aquí. Ahí tenemos un video aquí en el canal para si ustedes se quieren animar a hacer su propio mini ahumador teniendo un Smokey Joe. Aquí tenemos el setup, es la cantidad de carbón que vamos a usar. Y de este lado tenemos ya el carbón encendido. Vamos a comenzar con 4 briquetas en el Weber Performer encendidas y vamos a tener 3 briquetas encendidas en el Smokey Joe Gold. Nos vamos a aprovechar también que vamos a utilizar el segundo nivel, así como el segundo nivel del periférico, el segundo nivel de la parrilla. Esta la hice con una parrilla que encontré en especial. Ya nada más lo corté para darle la forma y quede en uno de los extremos del asador, y unos tornillos como patas para asegurar de que queden sobre la parrilla. Ahorita vamos a hacer el setup ya cuando traigamos nuestra proteína. Bueno, vamos a esperar a que nuestra briqueta quede lista, como pueden ver. Bien, pues así es como quedaron nuestros setups. Aquí tenemos al Smokey Joe Gold y aquí tenemos ya el setup para mini ahumador con la olla tamalera, y aquí tenemos ya nuestra proteína lista. Y también de este lado ya tenemos en el Weber Performer, ya tenemos el segundo nivel con ambas proteínas y ya tenemos el carbón. Como comunicamos, arrancamos con 4 briquetas encendidas en este y 3 briquetas en el otro. Vamos a cerrar y regresamos en un ratito más, aproximadamente 1 hora, para monitorear temperaturas y asegurar que no estemos excediendo las temperaturas para ahumado, no por arriba de 250. Han pasado 45 minutos desde que comenzamos nuestra cocción y vamos a monitorear temperaturas, a ver cómo vamos con el Smokey Joe.
muestra una temperatura aproximada de 250 grados Fahrenheit. Y ahora vamos a revisar Performer. Y poquito abajo de los 300 grados Fahrenheit. Digo que estamos bien en las temperaturas. Vamos a mantenerlos así otra media hora más y checamos unos 20 minutos más. Vamos a checar y vamos a girar las proteínas. Bueno, pues aquí estamos monitoreando las temperaturas después de 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Muy estables, muy contento con los equipos, se están comportando muy bien. Este es el Performer y acá vemos la temperatura en nuestro mini ahumador, en el Weber Smokey Joe. Aquí está, 250, poquito arriba de 250 grados Fahrenheit. Pues bueno, vamos a proceder a darles un giro a la carne para que se tenga una cocción uniforme. Vamos a hacer aquí un close-up de cómo se ven las carnes ahorita. Y yo digo que se ven muy bien. Y el consumo de la briqueta, también muy bueno el consumo. Muy lento, low and slow, como lo estábamos buscando. Y si buscan un buen carbón aquí en México, no duden en contactar a David Espinosa. Voy a poner sus datos aquí en el video para que lo puedan contactar. Muy buena briqueta, buen precio, y lo puedo comprobar. Nos tomó aproximadamente entre 2 horas a 2 horas y media en terminar los 3 cortes y buscábamos una temperatura por arriba de los 165-170 grados Fahrenheit internos, y como pueden ver aquí en las imágenes, en los cortes llegaron a esa temperatura y se pasaron un poco, pero nada de qué preocuparse, estamos bien. Y miren nomás qué chulada de corte, así es como quedaron, ese colorcito de tocino recién hecho en casa. Si pudieran estar aquí conmigo, los olores los tendrían vueltos locos. Vean nomás qué chulada. Lo voy a empapelar y después de empapelarlo lo voy a pasar al refrigerador. Y en el refrigerador van a durar un total de 24 horas. Y lo que busco es que la grasa nuevamente se solidifique y sea fácil para su corte. Vamos a poder cortarlo en rebanadas o como gustemos, en cubos, pero ya va a estar prácticamente listo. Ya nomás hay que esperar 24 horas más. Hagan changuitos para que pasen rápido. Llegó la hora de la verdad. Que Diosito nos agarre confesados. Vamos a ver qué tal quedó esto. Después de 24 horas en el refrigerador, buscando un colorcito tipo tocino, rosadito. Ay, papá. Ve nomás qué chulada. Eso era lo que buscaba. Ahora sí, al menos tiene buena vista y está cortando de maravilla. Como le platicamos, duró 24 horas para solidificar la grasa y ahora sí ya la podemos rebanar. Tan gruesa como quieras la rebanada, dicen por ahí. Ándele, viejo. Bueno, ni tarde ni perezoso. ¿Para qué nos esperamos? Aquí está el Weber GA, el Go Anywhere, y vamos a poner unos carboncitos para luego empezar a preparar nuestro tocino para ver qué tal queda, sabroso y crujiente. Ya tenemos nuestro sartén de hierro fundido. Qué rico se escucha esto, hijo de su.
Riquísimo, hombre, está quedando doradito. Pásele, pásele, pásele a comer tocino. Pues qué les puedo decir, esto quedó de lujo. Aquí va la primera prueba. Riquísimo, quedó riquísimo. ¿Qué vamos a hacer con ese tocino? Ahí venimos, espérenme tantito. Permiso, vamos a degustar este delicioso sanguchito con tocino recién hecho. Un baguetito a la parmesana, quesito, tomate, jalapeños, un poquito de mayonesa. Salud. Perdón. Muy rico, muy rico. Provecho. Pues qué me queda más que decir que sí pude preparar tocino en casa. Espero que ustedes también se animen. Es sencillo, lleva un poco de tiempo y de paciencia, sobre todo paciencia, para poder llegar a degustar un delicioso, sabroso, riquísimo tocino preparado en casa. Ahí voy a poner los ingredientes en los comentarios abajo en este video. Si eres nuevo en el canal, estás de visita por primera vez, muchas gracias, bienvenido. Espero y encuentres buenos tips y cosas que aprender. Cualquier comentario que tengan, estoy a sus órdenes. A los que me siguen, muchas gracias por la confianza. Aquí estamos y nos vemos próximamente en un nuevo video en Mauro's Barbecue. Saludos.